A continuación, invito al señor Piero Ghezzi, experto internacional en desarrollo económico e informalidad, exministro de la Producción del Perú, para sus comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Agradezco a la CEPAL y a José Manuel en particular por la invitación y por el importante liderazgo intelectual, conceptual que está teniendo la CEPAL en estos tiempos. Yo quería hablar 4 o 5 puntos con respecto al documento y a la presentación de José Manuel. La primera es lo importante pensar los problemas de desarrollo en términos de trampas, no en términos de brechas que hay que cerrar o problemas, sino trampas en el sentido de círculos viciosos que se autorrefuerzan, los equilibrios malos, como los llamamos los economistas, y que de los cuales son muy difíciles salir, y que se oponen a digamos, estos círculos virtuosos, modernizantes, de crecimiento y de fortalecimiento de fundamentals que han sido normalmente las características de los procesos sostenidos de desarrollo económico de catch-up, ¿no? Los procesos episódicos de crecimiento son los que hemos tenido muchas veces en América Latina, incluido el Perú, donde algunos eventos buenos resultan en crecimiento, pero al no crearse en estos círculos virtuosos, modernizantes, digamos, terminamos atrapados y regresando al pasado. El segundo tema que quería mencionar es lo importante de esta propuesta integral, ¿no? Con varias aristas, donde se va más allá de tal vez algunas ideas más simplistas, digamos, tipo consenso de Washington, excesiva confianza en el mercado, el tema de únicamente políticas horizontales que son las que deben enfrentar los países, al final un listado de lavandería, digamos, de características que simplemente implicaban parecerse a Suecia, como dice Dani Rodríguez. Acá hay un trabajo mucho más serio, profundo, de tratar de entender el qué y el cómo, como dijo José Manuel. Tampoco en un excesivo, digamos, confianza en el Estado. Tenemos que al final de cuentas complementar la capacidad, digamos, de generar normas y el presupuesto del Estado con la capacidad innovativa, emprendurismo, ¿no? y la reacción a incentivos que tiene el sector privado. Esa es la única forma que tenemos los países en avanzar en general y en América Latina en particular. El énfasis en el cómo me parece fundamental y ahí quería mencionar algunas cosas y algunas tal vez ideas adicionales, ¿no? Claramente ya estamos llenos de diagnósticos y tenemos que avanzar en cómo lograr cerrar estas brechas y cómo lograr salir de estas trampas. La trampa del crecimiento, que es posiblemente una de las más importantes, implica de alguna manera o propone la CEPAL una transformación estructural que implica un cambio estructural, una diversificación y una sofisticación productiva. Y para ello proponen lo que eufemísticamente en América Latina llamamos política de desarrollo productivo, en el resto del mundo siempre se ha llamado política industrial, pero por el mal nombre que tiene la política industrial en la región lo hemos llamado más veces desarrollo productivo, que también responde al hecho, que lo mencionó José Manuel, que en realidad las oportunidades de desarrollo se han ampliado mucho más allá de la industria manufacturera, implica una serie de sectores con las capacidades y con la potencialidad de generar capacidades que en el pasado eran exclusivas de la manufactura, ¿no? Y importante, un énfasis que no sé si está tanto en el documento, pero está en la presentación, está en lo que mencionó José Manuel, la diferencia entre la política industrial que está haciendo el mundo desarrollado, que al final es una política industrial casi más simplista, donde se pone muchísimo dinero para lograr objetivos, versus la política de desarrollo productivo industrial moderna que tiene que hacer la América Latina, que ante las restricciones, digamos, financieras y ante la realidad que la política industrial más exitosa implica un proceso de colaboración público-privado que José Manuel ha venido impulsando pues, de la época de la OIT y que el BID digamos, ha venido trabajando también del trabajo del 2014, el libro del desarrollo productivo, implica esta proceso de colaboración multiactores, públicos, privados, de distintos tamaños, de distintos niveles de gobierno, ministerios, entidades, gobiernos nacionales, locales, regionales. Creo que es de una manera, digamos, de construir
no solo conversar, sino construir y romper esta mentalidad de compartimentos estancos y esta realidad de desconfianza mutua entre el sector público y el sector privado en toda América Latina. El sector privado normalmente cree que el sector público es un grupo de burócratas, holgazanes, que no trabajan mucho. El sector privado y el sector público piensa que el sector privado en general es un grupo de lobistas que tiende a representar solo sus intereses y no tiene en su cabeza los intereses del desarrollo del país. Entonces, trabajo de colaboración, cooperación público-privado, no solo como un proceso que ayuda a desarrollar política industrial, pero sino también un proceso que ayuda a contribuir a la construcción de institucionalidad, porque cuando la confianza aumenta en ese proceso de construcción y con construcción, con creación, creo que se avanza bastante. Ahora, tenía algunas ideas no sé si es crítica fácil o difícil, pero es comentarios. Uno se queda con la idea, después de leer las 300 páginas del documento, de la inmensidad de la tarea, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar si todo está mal? Y así como hablamos de que en América Latina, para hacer política de desarrollo productivo, es necesario priorizar sectores, porque hay, de alguna manera, unas capacidades fiscales limitadas y un ancho de banda limitada. Entonces hay que comenzar a priorizar. Creo que lo mismo hay que hacer acá. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas más importantes? ¿Dónde se mueve la aguja de una manera más importante? Porque si no, a mí por lo menos la inmensidad de la tarea me paraliza. No sé cómo comenzar. Entonces creo que habría que hacer un esfuerzo adicional de realmente dónde ponerle mayor énfasis a países que realmente venimos de muy atrás. No todos somos Uruguay, ¿no? Estamos de mucho más atrás. El segundo tema que me gustaría enfatizar es lo que me gustaría llamar el cómo del cómo. Es decir, sabemos cuáles son los problemas y las trampas, sabemos cómo intentar enfrentarlas, pero cómo logramos que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque al final hay una asimetría trágica en las políticas públicas. Construir toma mucho más tiempo que destruir, ¿no? Una política pública, para que tenga efecto, tiene que ser implementada a lo largo de los años, pero la desmantelación toma a veces semanas o meses, ¿no? Y lamentablemente la economía política, ¿no? La idea de que hay que construir stakeholders que la defiendan, ayudan a que se mantenga, pero no garantizan la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? A veces en el documento muchos garantizan, creo que no garantizan. La política pública y la construcción de stakeholders, la economía política, a fin de cuentas, va a ayudar a mejorar los chances de sobrevivencia, ¿no? En el Perú tenemos 2 casos claros. La política educativa en la época de Jaime Saavedra, 2014-2016, tuvo muchos actores, tuvo muchos éxitos, muchos defensores, pero poco a poco los intereses económicos de algunos actores la desmanteló y queda casi nada de ello, ¿no? Y fue una cosa muy clara de cómo se puede desmantelar algo que en la teoría había logrado ciertos consensos. Nosotros mismos hicimos este trabajo de política de desarrollo productivo muy claro con las mesas ejecutivas en el Ministerio de Producción, que duró 9 ministros, pero vino un ministro que decidió que ya no siguen más y se desactivaron de la nada, ¿no? Entonces, significa que repentinamente un trabajo de mucho tiempo retrocede muchísimos años ante una decisión, a pesar de stakeholders, a pesar de defensa de gobiernos regionales, a pesar de los gremios empresariales, las cosas a veces no se descontinúan. Entonces, ¿cómo logramos ese cómo del cómo? Me parece que es fundamental. Y lo otro que quería mencionar es esto de las capacidades top, ¿no? Perfecto, no me alejo, me acerco al micrófono. Entonces, las capacidades top, las técnicas, operativas, políticas, prospectivas, ¿no? ¿Cómo construimos capacidades? Porque una cosa es decir, es importante tener burocracias técnicas con capacidades top en una serie, ¿no?, de dimensiones, etcétera. Pero ¿cómo logramos construir esas capacidades? A veces los economistas nos paramos en decir tenemos que fortalecer la institucionalidad. Pero ¿cómo fortalecemos la institucionalidad? Y acá quería dar un ejemplo interesante de Perú, ¿no? Con respecto a la política monetaria. Perú es el país que ha tenido el periodo más largo de inflación de un dígito en América Latina. Esto ha sido este año gracias a una política fiscal excelente, monetaria excelente monetaria del Banco Central en particular. El Banco Central hace 35 años era un desastre. Estamos en época de hiperinflación, ¿no? Cero respeto, emisión monetaria, maquinita. Y
se hizo un programa de estabilización y poco a poco lo que fue ocurriendo fue un Banco Central que fue aprendiendo a hacer cosas y en ese aprender haciendo fue generando capacidades, atrayendo nuevos talentos. Esa atracción de nuevos talentos generó mejores políticas públicas y se generó un círculo virtuoso donde terminó siendo absolutamente favorable y virtuoso para mucha gente trabajar en el Banco Central. Y creo que ese proceso de cómo logramos esos círculos virtuosos que nos permiten construir capacidades creo que son fundamentales. Y para terminar, en un pequeño ejemplo, en este tema de políticas de desarrollo productiva, y el ejemplo de las mesas, que lo conozco bastante bien, se involucró mucho a estos actores territoriales, regionales, que terminaron siendo personas con las que se trabajó. Y el gobierno nacional bajó a los territorios y trabajó de manera conjunta y de esa manera, en vez de darle una capacitación o darle una charla, que sirve muy poco, se empezó a trabajar y co-crear a la vez y eso generó capacidades, cambios que fueron perdurando en el tiempo y aparte este tema de la colaboración continua empieza a reducir las desconfianzas y empieza a mejorar el funcionamiento del Estado. Porque algo que tal vez no se enfatiza suficiente en el documento es que cuando en el aprender haciendo, cuando uno hace políticas de desarrollo productivo, no solo hace las políticas, sino aprende a hacer las políticas. No solo resuelve problemas, sino aprende a resolver problemas. Y se rompe la inercia del Estado, se reduce la mentalidad de compartimentos estancos, que cada ministerio, cada entidad pública hace las cosas como si el resto no existiera, ¿no? Y se empieza a trabajar de manera conjunta. Y ese funcionamiento, y apalancado con los conocimientos del sector privado, permite también construir capacidad. Entonces creo que es no solo resolver problemas, sino aprender a resolverlos. Eso es todo. Muchas gracias. Y excelente documento en general. Agradecemos al señor Piero Ghezzi por sus comentarios.